Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de habilidad verbal. A ver, en la imagen hay dos personas, bueno, un chico y una chica que se preguntan cosas, ¿no? El chico, ¿por dónde empiezo? Dice, y esta chica, ¿y esto cómo lo termino, no? Entonces, cuando estás redactando, ¿no? ¿Es por qué? Porque no saben las fórmulas, o mejor dicho, las estructuras de un texto, ¿no? Donde a veces la idea principal aparece o se sugiere o está alimentada, o sea, hay un elemento que la presenta al inicio del párrafo o en el primer párrafo si hablamos de párrafos, o termina al último, ¿no? En el párrafo, o también se encuentra de manera intermedia. Pero como sabes, este tema de estructura siempre tienes complicaciones, ¿no? Además que no, de repente no has hecho el tema de los elementos que va a pertenecer tu párrafo, ¿no? Tus textos, como consecuencias, causas, motivos y todo eso. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para que vean que hay formitas cómo atacar eso, ¿no? De manera matemáticas además. Bienvenidos chicos de quinto de secundaria en su curso de habilidad verbal con su profesor Jorge Urieta Sandoval, y el día de hoy vamos a hablar sobre simetría de párrafos, ubicación de la idea principal. Ok, un párrafo es una unidad de discurso, ¿no? En un texto escrito que expresa una idea o un argumento, por supuesto, ¿no? Está integrado por un conjunto de oraciones que se encuentran relacionadas entre sí por el tema que tratan y su organización lógica y significado, o sea, el tema de la coherencia, ¿no? El tema lógico, ¿no? Los párrafos que redactes dentro de un texto deben ser, en la medida de lo posible, de una extensión similar entre ellos. O sea, me refiero al tamaño, ¿no? No es recomendable que un texto presente párrafos muy breves que contengan solo una oración, por ejemplo, o muy largos que abarquen, por ejemplo, toda una plana de escritura, excepto que necesidades comunicativas puntuales así lo recomienden, ¿no? En líneas generales es preferible redactar párrafos de extensión media y similares entre sí. Exacto, si un párrafo tiene 8 líneas, el otro tenga 6 a 8 o a 9, ¿no? O sea, que conlinen entre ellos, ¿no? Entre 8 o 9, así más o menos podrías hacer para que también tengas una respiración, ¿no? En el lector y tú al escribir, ¿no? Fíjate en el siguiente extracto. La persona que redactó el texto optó por párrafos muy breves, lo que atenta contra la fluidez del texto, ya que provoca la sensación de que las ideas están cortadas y los relacionados entre sí. Muy bien. Todos estos párrafos, de hecho, podrían escribirse en un solo párrafo de extensión media, tal como se propone en la reescritura posterior. Veamos. El experimento está así, ¿eh? Este ensayo se basará en la nueva forma de relaciones interpersonales que se han creado gracias a la nueva forma de comunicación moderna, como el chat y el correo electrónico. Presentaré mi postura a base de experiencias personales y de gente conocida, además de algunos estudios presentados en medios de comunicación. Siguiente párrafo. Bien se sabe que los adelantos tecnológicos llevan consigo cambios en las conductas sociales, cosas como el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda o sucesos más modernos como la máquina de vapor, la electricidad, etc. Actualmente nos estamos viendo enfrentados a un fenómeno similar. La Internet es uno de los inventos más importantes del siglo XX. Ha traído nuevas formas de comunicación que marcarán la pauta de cómo se trabajará la información durante el presente siglo. Si te das cuenta, los dos párrafos están hablando de lo mismo, y el primer párrafo sí se ve como abandonado, vacío, ¿no? Entonces, ¿por qué no desarrollar y hacer un solo párrafo? Entonces miren cómo construyen, ¿eh? Este ensayo se basará en la forma de relaciones interpersonales que se han desarrollado a partir de tecnologías modernas como el chat y el correo electrónico. Se sabe que estos adelantos tecnológicos llevan consigo cambios en las conductas sociales, tal como lo ocurrido siempre en la historia de la humanidad, de descubrimiento de hacer fuego en adelante. El actual desarrollo de Internet pone al ser humano frente a una situación de esa índole. Esta nueva forma de conexión provocará y determinará toda una manera de cómo se trabajará la información y las relaciones interpersonales aquí en futuro. Si te das cuenta, los dos párrafos lo ha resumido y además ha metido un elemento del desarrollo histórico humano, ¿no? Que le da una mayor calidad. Ok, veamos la idea principal, ¿no? La idea principal siempre vamos a buscar, ¿no? Es incuestionablemente la parte medular de todo texto, por supuesto, lo que buscamos, ¿no? Intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto, ¿no? La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, ni formula ejemplos u otras especificaciones. La idea principal se distingue de las otras ideas que conforman el texto, porque si la excluimos, las demás ideas quedarían desvinculadas. O sea, es la que une todo, ¿no? Sin demasiado sentido o dirección. Cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de oración. O sea, mediante una oración se expresa la idea principal. Veamos. 2. Simetría de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Ok. Veamos. 1. Textos analizantes. ¿Qué pasa con los textos analizantes? Los textos analizantes son aquellos cuya idea principal se encuentra en la parte inicial y luego la desarrollamos a través de ejemplos, argumentos u otro contenido. O sea, que aparece en el primer párrafo, netamente, ¿no? Entonces, su estructura es así, o su fórmula, ¿no? IP
idea principal, y C más IC más IC más IC más IC más IC más IC más ideas secundarias. Claro que en ideas secundarias pueden ver motivos, consecuencias, ejemplos, ya va variando, ¿no? Pero esa es su estructura, la pirámide invertida, ¿no? Después también tenemos los textos sintetizantes, ¿no? Los que sintetizan algo. Los textos sintetizantes son aquellas que contienen la idea principal en la parte final, o sea, el último, como si fuera una conclusión. Es decir, son los textos que indican exponiendo ideas de particulares que luego son resumidas a manera de conclusión, lo que he dicho, ¿no? En la terminación del texto. ¿Qué quiere decir? Que al inicio va a aparecer ideas secundarias y casi siempre es con explicación o posturas de personajes o de empresas o de situaciones, ¿no? Entonces vas haciendo ejemplo, postura, causa, consecuencia con un ejemplo, ¿no? Causa, consecuencias, y al final cierras con tu idea principal, como una conclusión, ¿no? Entonces ese ya sería una forma de triángulo tradicional. Después tenemos los que van entre los analizantes, por supuesto, y los sintetizantes, ¿no? Entonces estos se conocen con el nombre de textos sintetizantes analizantes. Los primeros señalan en conjunto de ideas secundarias, las mismas que resumen una idea principal y que a su vez desarrollan en base a otra idea secundaria. Entonces puedes hacer como antecedente las ideas secundarias, ¿no? Esto se dijo tal, esto se hizo tal, y en el medio, plum, la idea principal. Y sobre la idea principal puedes dar unas consecuencias, ¿no? Si hay ciertos cambios, partiendo de esa idea principal, se puede dar estos cambios en la temática o en el tema o en la pregunta que tú haces, ¿no? Lo que te formulas. Entonces tu estructura es IS, IP, IS. Ahí está. Pero también hay otra forma, ¿no? El tema de encuadrados, ¿no? Se denomina texto encuadrados aquellas cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto que se desarrolla y que finaliza reiterando la idea principal, ¿no? O sea, este es un cuadrado, ¿no? Presentamos la idea principal, hacemos los ejemplos, y me refiero a causa, consecuencia, todo, y reiteramos con una conclusión la idea principal. Entonces son textos encuadrados, ¿no? Entonces la estructura es IP, IS, IP. Ya está. Entonces, por favor, acuérdate, el triángulo invertido, analizante, es casi siempre en periodismo, ¿no? Y es IP, IS. Después, el triángulo tradicional es sintetizante, ¿no? Es ante ejemplos, desarrollos, todo, vamos a tener una conclusión que va a ser nuestra idea principal. IS, IP. Después de que trabaja al medio el IP, va a ser unos antecedentes y después conclusiones sobre el IP. Entonces, IS, IP, IS. Y los que son los encuadrados, ya sabemos, ¿no? Son los que repiten la IP, pero lo repiten, primero aparece al inicio IP, después de varios IS, reiteran en la última parte con el IP. Y bueno, vamos a verificar con un textito, a ver qué nos encontramos acá. A ver, descubierta en 1882 por el científico Robert Koch, que dio nombre al bacilo, la tuberculosis causa daños irreparables por los pulmones del ser humano y provoca cada año la muerte de 3 millones de personas en el área más deprimidas del mundo, según datos de la OMS, ¿no? O sea, de la Organización Mundial. O sea, la tuberculosis le da a la gente pobre, ¿no? A la gente que no tiene que comer. La tuberculosis se contagia por inhalación de los bacilos contenidos en las gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas cuando tosen o hablan, pero también por vía gastrointestinal a través de la leche contaminada con el microbio de tuberculosis bovina. El bacilo afecta a los pulmones, en este caso se conoce como tuberculosis pulmonar, la cual provoca lesiones que pueden llegar a ser mortales, especialmente en el caso de los niños. Después de muchos estudios, la etreptomicina y otros fármacos conocidos proporcionaron vacunas eficaces contra la dolencia, pero eran incapaces de atacar el bacilo de Mycobacterium, ¿no? Tuberculosis en distintas y frecuentes mutaciones. Como resultado, la enfermedad ha llegado a carácter de epidemia en numerosos países pobres, en los que, de no invertirse la tendencia, habrá 200 millones de enfermos y 70 millones de muertos desde ahora hasta el 2020. Hasta este año, ¿no? Creo que no ha llegado a 70 millones, pero sí ha acumulado una cantidad de muertes de algo de 50 millones de personas durante esta época, ¿no? El tema del texto es, veamos, ¿no? La respuesta correcta tiene que ver con la tuberculosis, ¿no? Que es el tema abordado. Además, la idea principal está al inicio, por lo tanto es un texto analizante. Claro, lo que dice que, mira, dice, la tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano y provoca daño en la muerte. Entonces, lo que está hablando, y después dando las cuadros estadísticos, y todo está hablando de lo fatal que es la tuberculosis, ¿no?
Entonces, a ver, la tuberculosis, el bacilo de Koch, la tuberculosis, las enfermedades respiratorias, los bacilos y los pulmones. Entonces, lo que estamos hablando es muy fácil, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la tuberculosis y sus daños, ¿no? Y sus daños. Bueno, chicos, el trabajo para casa, ya saben, el día domingo es práctica 14. Y el tema del proyecto, tienen que hacer su mapa conceptual sobre el día de hoy que hemos hablado de simetría y párrafos, ¿no? Esta forma de estructuras. Intenta hacer párrafos, intenta hablar de temas de esa forma de estructuras y vas a darte cuenta que va a ser genial porque tus textos van a cambiar de posición, van a cambiar de enfoque y posiblemente te encuentres con un tipo de texto que a ti te guste más hacer, ¿no? O analizante o sintetizante o combinado de los dos o los famosos encuadrados. Así que cuídense chicos, nos vemos en la próxima clase.